Hello kids, how are you doing today? I hope you're doing fine. I'm very happy to be with you and today you can see my face. Hoy pueden ver mi cara. Me dijeron algunos alumnos, Miss, ¿por qué nunca sales en los tutoriales? Y les dije, oye, sí es cierto, ¿verdad? ¿Por qué nunca salgo? No sé, pero ya aquí estoy. Y bueno, thank you so much for all the messages I've got so far. Thank you. Hoy es el Día del Maestro. Les agradezco todos los mensajes tan bonitos que me han enviado, los padres de familia, los alumnos. Muchísimas gracias. I really, really appreciate all your words very much. Okay, very good. And to start the class, vamos a comenzar, vamos a ir directo a nuestra clase del día de hoy. Voy a tratar de hablar en ambos idiomas. I'm going to try to speak in English and then in Spanish. Voy a tratar de usar los dos idiomas para que quede claro. ¿Sí? What are we going to do today? In our class, we have two parts, and it's divided into two sessions. The first one, we're going to review vocabulary and everything we have been studying so far. Vamos a hacer una práctica, un pequeño quiz de lo que hemos visto desde marzo hasta ahorita. And the second part of the class is going to include a new topic, which is past continuous. That's the new grammar point. Vamos a estudiar un punto gramatical que se llama pasado continuo y eso es lo que va a incluir la segunda sesión. Recuerden que cada tutorial más o menos equivale a 2-3 sesiones en clase presencial. ¿Sale? Okay, very good. So let's start. I was going to say that well, this is the index. We're going to start with the review and then the past continuous, and we're going to do only 2 exercises, 2 grammar exercises. Okay, very good. Ok, ¿cómo podemos practicar lo que hemos estado estudiando hasta ahorita? Bueno, pues tenemos 2 herramientas que vamos a usar. We have 2 tools we're going to be using to practice what we've been studying so far. The first one, there is a Pac-Man game that I uploaded to Facebook. I uploaded it to CISO and to Edmodo. So in this game, let me show you. It's Pac-Man. And we're going to find 5 questions. 5 questions. They are not very hard. What we have to do is to press start. And then you're going to find 5 questions. The first one says, for example, in which system can you find your stomach? Okay, digestive system, circulatory system, or respiratory system. If the answer is digestive system, then you have to click on number 1. And then, correct, the answer is correct, and so forth. Okay, please try to finish this exercise and take a screenshot and send it to me, please. Very good, that's the first one. Now let's go back to our class, and the second is, if we have Edmodo, in Edmodo, you're going to find a quiz. It says English quiz 1, May 25th. We're going to click on the link. Van a darle clic al link. And you're going to find 11 questions. Van a encontrar 11 preguntas. We have to answer the questions, save the test. Hay que guardar el examen. Y automáticamente les va a dar su calificación y me va a enviar los datos a mi sistema. No tienen que esperar nada, es automático la calificación, ¿sale? Pero recuerden que si le dan clic ya no hay vuelta atrás, en ese momento tienen que hacer el examen. The second option, in case you don't have Edmodo, let's go to CISO. In CISO, you're going to find a quiz. It includes 10 pages. And what we have to do is just write the number of the question and the letter, the answer you chose. For example, aquí viene la pregunta 1, van a poner el número 1 y la respuesta A, B, C o D, A, B, C o D. Eso es todo, no tenemos que copiar nada más. No tienen que salir a imprimir, es bien importante y lo digo y lo reitero, por favor nunca salgan a imprimir, pueden escribir las respuestas en el cuaderno y listo, okay? Very good, so those are the 2 things we have to do to practice and review what we have been learning so far, okay? So that's what we have to do for this class. Very good. So let's start with the topic. The grammar topic of today is past continuous. So we're going to start the class by looking at the picture. What can you see in the picture? Do you recognize this family? It's the Simpson family. That's right. This is Homer Simpson, Marge Simpson, Bart, Lisa, and Maggie.
Okay? Can you tell me where are they? Where are these people eating? They are probably, it says it's 4 p.m., so they are eating their meals. So what can you say about this family? What are they doing at 4 p.m.? We can say that the Simpson family is eating in the living room. En Spanish, what is that in Spanish? Vamos a ir poco a poco. ¿Qué acabamos de decir? Bueno, las 4 de la tarde, que son ahorita las 4 de la tarde, la familia Simpson, ¿qué está haciendo? What are they doing? ¿Qué están haciendo? They are eating in the living room. Living room es la sala, o sea que la familia Simpson está comiendo en la sala. They are eating in the living room. Okay, very good. So this is 4 p.m. and it's right now. But let's see and let's go back to this morning. What happened today in this morning? ¿Qué pasó hoy por la mañana? Porque ahorita estamos viendo la imagen de las 4 de la tarde, pero no sabemos qué pasó a las 10 de la mañana. What happened at 10 a.m. in the morning? The Simpsons were cleaning the kitchen. The Simpsons were cleaning the kitchen. So in other words, at 10 a.m., the Simpson family were cleaning the kitchen. Estaban limpiando la cocina. El pasado continuo lo ocupamos para describir una acción que duró un tiempo en el pasado, ¿sí? Que tomó un tiempo. En este caso, en español sería los Simpsons estuvieron limpiando la cocina. ¿Qué pasó a las 10 de la mañana? Bueno, que ellos estuvieron limpiando la cocina. Ahora bien, let's go to analyze and let's analyze the grammar. Vamos a analizar the structures. Let's analyze the structures. Bien, para utilizar el pasado continuo, vamos a ocupar dos cosas. Vamos a ocupar el verbo to be en pasado más un verbo con ing. Pero vamos a ver, Miss, ¿cuál es el verbo to be? Explícame de nuevo. Bueno, aquí va. The verb to be is, ¿se acuerdan? Siempre lo hemos visto. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Ese es el verbo to be en presente. But in this case, we're going to use the verb to be in past. Vamos a ocupar el verbo to be en pasado. Ya no en presente, sino en pasado. Entonces, ¿cómo va la forma? I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. ¿Sí? Ese es el verbo to be en pasado. ¿Qué podemos analizar de esta estructura? Es bien sencillo. Utilizamos was con I. What is I? Yo, he, él, she, ella, it, eso, que puede ser un objeto o un animal, un sustantivo, que puede ser abstracto, como el amor, el odio, etc. Y where lo utilizamos para we, you y they. ¿Ok? Entonces, acuérdense que was cuando lo ocupamos con I, he, she, it, y where lo ocupamos con we, you y they. ¿Sí? Eso es clave. Es bien importante entender esta parte. ¿Ok? Now, let's analyze the structures. Aparte del verbo to be, que ya lo tenemos aquí de este lado, en la parte positive, necesitamos un verbo. Pero el verbo ahorita, al verbo que necesitemos, le vamos a agregar ing. Este ing es el gerundio. Y vamos a decir, Miss, ¿qué es el gerundio? Bueno, el gerundio son los verbos que terminan con ando y endo. Por ejemplo, jugar, jugando. ¿Cómo será en inglés? Play, playing. O study, studying, que es estudiar, estudiando. ¿Ya vieron? Bueno, vamos a ver. So, I was doing. Yo estaba haciendo. He was watching. Él estaba viendo. She was playing. ¿Cómo sería? She was playing. Ella estaba jugando. We were running. Nosotros estábamos corriendo. You were living, and etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en todas estas estructuras necesitamos un sujeto, un pronombre que puede ser I, you, he, she, it, we, you, they. Vamos a después ocupar el was o el were. Dependiendo de quién es el sujeto, entonces vamos a elegir si es was o si es were. ¿Sí? Y después necesitamos el verbo con ing.
Cualquier verbo con ing. En español sería, por ejemplo, yo estaba haciendo. I was doing. ¿Sí? Ahora, vámonos con la forma negativa. La forma negativa es igualita a was y were, pero aquí le vamos a agregar el negativo. Not. I was not watching TV. Yo no estaba viendo la televisión. I was not. O por ejemplo, aquí sería we. Vámonos con we. We were not. Nosotros no estábamos. We were not living in Cuernavaca. We were living in Cuautla. Nosotros estábamos viviendo en Cuautla. La forma más corta, en lugar de decir were not, porque tenemos dos palabras, por economía de lenguaje lo hacemos más cortito. Entonces quedaría wasn't o weren't. For example, he wasn't watching TV. He was studying. He was studying, mom. No lo regañes, mi hermano no estaba viendo la televisión, él estaba estudiando. He was studying. He wasn't watching The Simpsons. For example. Now, in questions, para hacer preguntas, por ejemplo, para decir, ¿estaba él estudiando? Lo que vamos a hacer es que el auxiliar, digamos, en este caso, was o were, se van a ir al principio de la oración, como siempre hemos visto en la clase de inglés, que generalmente las preguntas directas, siempre el auxiliar es el que se mueve al principio de la oración. Entonces, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, ¿estaba él viendo la televisión? ¿Cómo quedaría? Empezaríamos con was, and then he, and watching. Was he watching TV? ¿Él estaba viendo televisión? Were you living in Cuernavaca? ¿Estabas tú viviendo en Cuernavaca? Were you living there? ¿Estuviste viviendo ahí? Were you? Empezamos la pregunta con was y were. Después viene el pronombre y luego los verbos con ing. ¿Sale? Very good. Okay, let's study some cases. For example, what were you doing at 11:30 yesterday? ¿Qué estabas haciendo a las 11:30 ayer? Were you working? Were you working? ¿Estabas trabajando? What did he say? ¿Qué dijo? I don't know. I wasn't listening. I'm sorry, I wasn't listening. Yo no estaba escuchando. It was raining, so we didn't go out. Estaba lloviendo, así que no salimos. In 1994, we were living in Japan. En 1994, nosotros estábamos o estuvimos viviendo en Japón. Today she's wearing a skirt, but yesterday she was wearing pants. Hoy ella está usando una falda, pero ayer estaba usando pantalones. I woke up early yesterday. It was a beautiful morning. The sun was shining and the birds were singing. Me desperté temprano ayer. Era una hermosa mañana. El sol estaba brillando y los pájaros estaban cantando. Bien, ¿qué vamos a hacer? Ya me quedan 3 minutos. We're going to do 2 exercises. In the first one, vamos a hacer 2 ejercicios. Les voy a hacer un tutorial ahorita en donde les voy a explicar las respuestas. ¿Qué tenemos que hacer? Rápidamente dice, look at the pictures, ve las imágenes. Where were these people at 3 o'clock yesterday afternoon? ¿Dónde estaban estas personas a las 3 ayer en la tarde? What were they doing? Write 2 sentences for each picture. En la primera, por ejemplo, vemos a Ling. Vemos que está, where is she? She's at home, she's watching TV. So, number 1, Ling was at home, she was watching TV. Ella estaba en casa, ella estaba viendo la televisión. Carol and Brian, busquen a Carol y Brian, aquí están a las 3. Where are they? They are at the supermarket. So, Carol and Brian, ¿qué usaríamos? Was o were? Son ellos, chico y chica, they were at the supermarket. What were they doing? They were buying food. Ellos estaban comprando comida. Si se dan cuenta en esta estructura, aquí tenemos el verbo y tenemos el lugar, ¿sale? Solamente hay que copiarlo. El segundo ejercicio dice, Sarah did a lot of things yesterday morning. Look at the pictures and complete the sentences. Vamos a anotar lo que esta chica hizo en estas horas. Los verbos que van a necesitar están aquí. Drink, wash, eat, listen, swim, and cook. Cocinar, ¿ok? Y dice, por ejemplo, at 8:45 she was washing her car. A las 8:45 ella estaba lavando su auto. Traten de hacerlo, por favor, y ahorita les voy a mandar el segundo video para que ustedes puedan revisar sus respuestas, ¿sale? Ok, cheer up, ok, I'll see you in the next video, bye.